Hola, ¿cómo están? Continuamos con la segunda parte de nuestra charla sobre la Organización Mundial de Aduanas dentro del tema Introducción al Comercio Internacional Contemporáneo. Habíamos dicho que los dos instrumentos fundamentales de la Organización Mundial de Aduanas, Consejo de Cooperación Aduanera por su nombre oficial, primero la nomenclatura del Consejo y después la definición del valor de Bruselas, habían comenzado a sufrir un cambio sustancial a partir de las conclusiones a que se llegaron en la ronda Tokio del GATT. En cuanto a la definición del valor, voy a comenzar por ella porque fue más inmediata. Muy pronto se cambió a una nueva definición que, en lugar de ser teórica como lo era la de Bruselas, es ahora una definición que llamamos positiva, en el sentido de que se atiende fundamentalmente al valor de transacción, es decir, al valor de factura de la mercancía, y a partir de ahí se hacen ajustes que están previstos en el tratado internacional correspondiente, que es el acuerdo para la aplicación del artículo 7 del GATT. Y en un punto esencial para la certidumbre del comercio internacional, que es la carga de la prueba. Es decir, que a partir de un documento veraz, auténtico, el valor de transacción, el valor que se expresa en la factura, es el valor base de los impuestos y correspondería, en todo caso, a la aduana de cada país el desvirtuarlo. Mientras que en la anterior definición, la del valor de Bruselas, se hacía toda una construcción teórica. Inclusive se pedía a las aduanas de los diferentes países que ellas mismas determinaran el valor de las mercancías de importación. Bien, pasamos ahora a comentar sobre el tema de la nomenclatura. El tema de la nomenclatura llevó mucho más tiempo porque es un volumen de trabajo bastante más importante. Es un instrumento que ustedes conocen a través de la tarifa de nuestro país, y no fue sino hasta 1988, el 1 de enero, en el que oficialmente entró en vigor, por haberse reunido el número suficiente de países para que así fuera. Por supuesto que desde años antes estaba circulando y estaba abierta a la suscripción de los países que desearan ser miembros. Y México decidió ser miembro. Eso es lo que tenemos que hacer énfasis, porque ese sistema armonizado es hoy la base de nuestra tarifa. Este sistema armonizado es objeto de enmiendas o reformas, para decirlo en español más castizo, cada 5 años. Casualmente estamos viviendo en el 2016 la implementación de la 6ª enmienda al sistema armonizado, y nuestro país va a aprovechar esta situación inclusive para refundir la tarifa de las leyes de los impuestos generales de importación y exportación nacionales. En lugar de las 8 cifras nacionales que teníamos, van a pasar a ser 10. Y debo decirles que el Convenio Internacional de Sistema Armonizado prevé como obligatorias 6 cifras para determinar la clasificación arancelaria de las mercancías. ¿Cuál es el propósito de esta nomenclatura? Pues es simplemente un lenguaje comercial internacional, universal o mundial, como le quieran llamar. De tal suerte que, al expresarnos con 6 dígitos o 6 cifras, en cualquier país del mundo que sea parte de este convenio, y lo son más de 150 países del mundo, se estará hablando de una mercancía en particular. Por ejemplo, y al azar, si hablamos
decimos 560121. En cualquier parte del mundo se entenderá que estamos hablando de guata de materia textil y artículos de guata, así como de fibras textiles de longitud inferior o igual a 5 milímetros, nudos y motas de materia textil de algodón. Imagínense tener que expresar eso en todos los idiomas de todos los países que comercian en el mundo. Punto menos que imposible. Por eso se hace a través de los dígitos. Sin embargo, las versiones oficiales desde el punto de vista internacional solamente son dos, en inglés y en francés. Todas las demás que ustedes conocen son las traducciones a la lengua nacional de cada país. Bien, con esto terminamos el aspecto de los instrumentos fundamentales de la Organización Mundial de Aduanas, como son hoy la definición de valor del GATT, que administra la Organización Mundial de Aduanas, y la nomenclatura del sistema armonizado. Pasamos ahora, como habíamos anunciado, a hablar de las relaciones de la Organización Mundial de Aduanas con otras organizaciones internacionales y particularmente con la Organización Mundial del Comercio. Bien, es en 1994 cuando el GATT, Tratado Internacional, se convierte ahora sí en una Organización Mundial del Comercio. Y en atención a este cambio de denominación y a la jerarquía que adquirió, es que la Organización Mundial de Aduanas, organismo internacional diferente, asumió ese nombre. Es decir, dejó de llamarse públicamente Consejo de Cooperación Aduanera, aunque sigue siendo ese su nombre oficial, y adoptó el de Organización Mundial de Aduanas para un poco estar en la misma sintonía que todas las otras organizaciones internacionales que se relacionan directamente con la Organización de las Naciones Unidas, como fue el caso a partir de 1994 de la Organización Mundial del Comercio y como es de muchas otras como la Organización Mundial de la Salud, por referirme a alguna otra que tiene gran relación con la Organización Mundial de Aduanas. Bien, y me sirve para mencionar que, por ejemplo, la relación con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de Aduanas es muy importante, fundamentalmente por el comercio internacional de fármacos y desde luego, desde otro punto de vista, de estupefacientes. En este segundo punto de vista tiene relación, por ejemplo, con Interpol, la Organización Mundial de Aduanas. Su relación con la Organización Mundial del Comercio la podemos poner de esta forma. La Organización Mundial del Comercio diseña los grandes rasgos de la política internacional de comercio, incluyendo el nivel arancelario, y la Organización Mundial de Aduanas aporta los elementos técnicos para que se hagan realidad efectiva estas negociaciones. No puedo dejar de mencionar el acuerdo de Bali, que es el último acuerdo de la Organización Mundial del Comercio y que acaba de ser publicado en México en el Diario Oficial del jueves 6 de abril de 2017 y que se refiere a la facilitación del comercio. Esta, si bien por supuesto no es una materia nueva para la Organización Mundial de Aduanas, puesto que desde 1973 cuenta con el Convenio de Kioto y posteriormente el Convenio de Kioto revisado, que es un instrumento internacional para la simplificación y armonización de los regímenes de aduanas. Decía, si bien cuenta con ese convenio en vigor, lo cierto es que el Acuerdo de Bali sobre facilitación del comercio, auspiciado por la Organización Mundial del Comercio, tiene más fuerza política y además incorpora las innovaciones tecnológicas que se ponen al servicio tanto del control como de la facilitación del comercio
internacional. Así pues, la Organización Mundial de Aduanas está llamada a implementar a través de sus miembros, uno de los cuales es México desde 1988, este acuerdo de facilitación del comercio de la Organización Mundial del Comercio. Espero que les haya quedado claro la naturaleza de la Organización Mundial de Aduanas, su diferencia con la Organización Mundial del Comercio y su relación con otras organizaciones mundiales, como mencioné la Organización Mundial de la Salud, pero podría también mencionar la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, por ejemplo, para el combate en materia de piratería, la Interpol, como mencionamos en la lucha contra el tráfico de estupefacientes, y así todas las organizaciones que ustedes puedan concebir que tienen una injerencia en el comercio internacional. Ese es pues el rol de la Organización Mundial de Aduanas, que definimos como el organismo internacional técnico más importante del mundo en materia de aduanas. Gracias.